Muchas gracias por la invitación. Este es un proyecto de ley que participaron tanto Fertilizar como CIAFA y que fue un intento desde un marco legal de cambiar y llevar las buenas prácticas agrícolas al campo desde otro lugar, digamos, desde un lugar de una articulación y de incentivos fiscales. Pero me voy a detener un segundito en Fertilizar, primero porque estoy en un panel de comunicación y la idea es que mostrar que, bueno, Fertilizar es justamente una asociación civil en la que trabajamos muchas empresas del sector de fertilizantes y nos unimos para generar comunicación, promover la comunicación del cuidado del suelo, el buen uso de los fertilizantes, la reposición de nutrientes. O sea, intentamos poner en acción desde la comunicación todas estas medidas que hagan al buen uso de fertilizantes. Y para eso hemos hecho en los últimos años convenios técnicos científicos, congresos y simposios. Tenemos un simposio cada 2 años de muy buena repercusión, en general más de 1000 personas, revistas, encuentros con la prensa que creemos que han dado muy buen resultado, logrando que la prensa entienda mucho más de estos temas y los logre transmitir mucho más efectivamente, y jornadas técnicas a campo. ¿Y cómo nos ha ido? Bueno, el consumo de fertilizantes, como hoy un poco lo vieron ya, aumentó en los primeros años, una etapa de introducción donde, como hoy dijo algún disertante, se preguntaba, ¿qué es esto del fertilizante? Decía, soy Gonzalo, ¿cómo se usa? ¿Dónde lo aplico? Y a eso nos llevó 1,5 millones de toneladas de consumo. Después, el final del 1 a 1 estancó un poco el consumo de fertilizantes hasta que hubo condiciones de vuelta y se llegó a un pico de 3.700.000 toneladas. Sin embargo, a partir del conflicto con el campo y las sequías 2008-2009, el consumo está estancado en niveles bajos. ¿Por qué? Bueno, usamos poco fertilizante por hectárea. Acá están las dosis que nosotros estimamos para los diferentes cultivos. Por ejemplo, cebada es de los cultivos extensivos el que mayor promedio utiliza porque se da casi toda la cebada en una zona del sudeste de Buenos Aires, que es muy productiva y se fertiliza fuerte, pero hay cultivos más extendidos como el trigo, que se hacen también en Chaco, en Salta, donde baja el promedio. Pero fíjense, los que más utilizan fertilizantes son las gramíneas, y en los últimos años, por toda la situación que se dio en la Argentina, las gramíneas fueron los que más bajaron su superficie. Entonces, bueno, es fácil entender que en los últimos años hemos fertilizado poco y que el consumo argentino ha sido muy poco. Pero además tenemos la situación de que estos 4 primeros cultivos, las gramíneas, son los que aportan carbono a este balance del suelo. Justo acabamos de ver un video, bueno, cómo entra el carbono al suelo con las gramíneas, y son las que hemos castigado. Pero acá hay una asociación que me gustaría dejar. Las gramíneas son las que más utilizan fertilizantes, las que mejor reponen nutrientes al suelo y las que son necesarias para reponer carbono. Entonces, bueno, acá hay una rueda que podemos hacerla para arriba o para abajo. Si degradamos el recurso, tenemos menor productividad en el sistema. Pero también se puede agradar el recurso. Podemos dejar un suelo cada vez más rico en nutriente y carbono y lograr aumentos de producción. Lamentablemente, en los últimos años hemos ido haciendo de esto un círculo vicioso, no un círculo virtuoso. ¿Y cómo lo vemos? Bueno, efectos sobre el suelo. La materia orgánica del suelo ha bajado más de 1 punto en los principales sitios de producción. Si vemos un mapa hecho con suelos prístinos, es decir, abajo del alambrado, en zonas que no se han utilizado para agricultura, se lo compara con el mismo campo en un lote agrícola. Fíjense cómo ha bajado la materia orgánica, principalmente en la zona núcleo sojera. También ha bajado el nivel de fósforo del suelo. La pampa húmeda tenía, como se puede ver aquí, todo arriba de 20 ppm de fósforo prácticamente, salvo una zona cercana a Buenos Aires. Bueno, hoy tenemos un mosaico de situaciones con muchas zonas que están entre 10 y 15 o que están abajo de 10. Nos hemos comido el fósforo del suelo.
¿Y esto cómo se ve? Bueno, los rendimientos. Esta es una forma de medirlo. Esto es un ensayo que se hizo a nivel internacional, en el que se midieron los rendimientos de los cultivos respecto al potencial. O sea, en la misma parcela se hacen ensayos para ver con las mejores técnicas cómo se puede aumentar la producción. Fíjense que tenemos grandes brechas de producción. Y no son brechas de producción increíbles, son brechas de producción que todos vemos. Cuando decimos que la soja tiene, en esta campaña había tenido 2.700 kilos de rinde, en la campaña actual tiene 3.000 kilos promedio de rinde argentina, es exactamente el mismo rinde que tenemos en los últimos 15 años. La producción por hectárea argentina de soja, que es nuestro principal cultivo, no viene aumentando, a pesar de todas las mejoras varietales que hemos introducido. ¿Por qué? Bueno, las conclusiones de este trabajo, una de las principales limitantes es nutricional. Hay pocos nutrientes para sostener esos altos rendimientos que podrían sostener la genética y el clima. Entonces nos estamos perdiendo. ¿Cuánto? Bueno, solo por rendimiento en este trabajo se calculan 20 millones de toneladas, pero además sabemos que nos estamos perdiendo toneladas por hacer poco trigo y maíz. Y bueno, y acá llegamos a la pregunta, ¿por qué nos pusimos a trabajar en una ley de mejora de suelos? Bueno, porque veíamos que el recurso se estaba deteriorando y eso llamaba la atención, porque para mucha gente el suelo es un recurso natural y merece la atención del Estado, más allá de la atención de sus dueños, y porque veíamos que nos parecía muy interesante tratar de lograr un punto de inflexión, que en esa rueda que podía ser de crecimiento era una rueda de empobrecimiento y que la teníamos que dar vuelta. Bueno, finalmente se formó un equipo interactivo, que era participó ACREA, PRESID, CIAFA, FADIA, Fertilizar, Fundación Vida Silvestre y asesores de los diputados que eran autores, que eran Luis Basterra y Juan Casañas. Se llevó a Comisión de Agricultura una ley y fue discutida y aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura, con varios cambios, se trabajó mucho, y después ya sin cambios en la de presupuesto, y después finalmente aprobado en una sesión de diputados. ¿Cuál era el objeto de esta ley? Bueno, la conservación y mejoramiento de la fertilidad de los suelos de uso agropecuario a través de una promoción en el uso de fertilizantes. Pero el objeto principal de la ley es la conservación de la fertilidad de los suelos. Entonces, si el fin es preservar y mejorar el suelo, la herramienta es una desgravación impositiva. Una desgravación impositiva en el uso de fertilizantes que sirve como zanahoria, como un premio para el que haga bien las cosas. Entonces, para obtener este premio había que hacer varias cosas: un análisis de suelo, un plan de fertilización y una planificación de los lotes. Es de adhesión voluntaria, es decir, que los productores que quieran adherir hacen el trabajo de hacer el análisis de suelo, el plan de fertilización y la planificación de sus lotes, y el que no quiere no adhiere, pero no puede pedir la desgravación impositiva. El beneficio impositivo era deducir 2 veces los gastos de fertilizantes para uso agropecuario en la liquidación anual de ganancias. Esto lo vamos a desarrollar en un ejemplo, pero es al que usa más fertilizantes, porque entre otras cosas hace más gramíneas y porque fertiliza con buenas dosis las gramíneas, tiene posibilidades de gravar 2 veces y pagar menos ganancias. Mientras que el que hace soja con muy bajos niveles de fertilizantes, bueno, no tiene prácticamente premio con este beneficio impositivo. Entonces tiene que presentar un plan de siembra a 3 años firmado por un profesional de las ciencias agrarias. Otro de los aspectos de la ley era meter a los profesionales en todas estas decisiones. Un detalle de la fertilización de la campaña presentada, firmada por el mismo profesional, y un análisis del suelo del lote. De esta forma, se estimulan los planes de siembra realizados por profesionales y se mete un actor que hasta ahora es muy difícil de encontrar, que es el dueño de la tierra. El plan a 3 años lo hace el dueño de la tierra. El plan de fertilización lo hace el que trabaja la tierra, que la puede estar alquilando. Pero el plan a 3 años lo hace el dueño de la tierra. De esta forma logramos meter al dueño de la tierra, que hasta ahora muchas veces cede el campo en alquiler, se desentiende
de la calidad de manejo que tiene el campo, y es un actor muy importante, pero que está ausente de las conversaciones. Se incentivan las buenas prácticas. Se hace una planificación, esa planificación tiene que tener, obviamente, cumplir con determinadas prácticas para ser aprobada, y se basa toda la fertilización en los análisis de suelo. Entonces, el que logra la degradación era porque ya había cumplido con estas buenas prácticas. Y el análisis de suelo sirve como base pública. ¿Para qué? Para que el Estado pueda monitorear cómo están esos suelos, para darle continuidad, porque sin monitoreo el Estado no sabe si está dando un incentivo y se está utilizando bien. Y cuando decimos el Estado, es la sociedad misma. La sociedad misma, si cede plata a un sector, tiene que asegurarse que se está utilizando bien. ¿Qué esperábamos con la ley de cuidado de suelos? Bueno, un aumento de producción de gramíneas por mayor superficie y por mayor rendimiento, corrección de dosis en general utilizadas que nos permitan balancear los suelos, que nos permitan que ese mapa de suelos que estamos viendo no se siga deteriorando, una mayor cobertura que permita menor erosión, porque hay más gramíneas y estas gramíneas tienen mayor rendimiento. Y de esta forma recuperar la fertilidad, aumentar los niveles de materia orgánica de los suelos, aumentar los niveles de nutrientes en los mapas que estuvimos viendo y aumentar rendimientos y calidad de los alimentos. En este momento venimos de la peor campaña de trigo en calidad de la historia por los bajos niveles nutricionales que concluyeron en muy bajos niveles de proteína. Entonces ya estamos llegando a un nivel que tenemos baja calidad de los alimentos debido a la mala nutrición. Y esto para dar un ejemplo nada más. Por ejemplo, supongamos que hay un productor que alquila 500 hectáreas, que hace un sistema de soja, 100% soja, hay muchos, que tiene unas ganancias antes de impuestos, $65.000 en estos casos, paga sus impuestos, $22.000, y genera una ganancia después de impuestos de $42.000. Ha gastado poco en fertilizantes, apenas 80 kilos de super simple por hectárea, hay otros que gastan menos, por lo menos está bastante arriba del promedio, con lo cual, por más que logre eludir, porque en realidad no estaría en condiciones haciendo nada más que soja, de percibir el beneficio impositivo. Pero supongamos que logra eludir eso y quiere cobrar un beneficio impositivo, bueno, gastó muy poco en fertilizantes. La verdad que pasaría de ganar $42.000 a $45.000. El beneficio impositivo de todas maneras no le cambia nada. Pero si este productor decidiera hacer una rotación, que en esta campaña por primera vez tiene la oportunidad de con una rotación ganar más dinero que con un sistema de soja continua, fíjense además que si se pusiera en práctica esta ley y tiene el beneficio de descontar 2 veces los $43.000, $44.000 casi que gastó en fertilizantes, fíjense que tiene un impacto altísimo ya en las ganancias después de impuestos. Es decir, que la ley, al que rota, lo premia con un impacto del 45% en las ganancias, en lo que puede desgravar de fertilizantes, mientras que acá es solo el impacto del 16% en sus ganancias. Es bastante diferente el número. Y todo esto era una teoría y llegó el momento en enero y en el gobierno en principio parecían entusiasmados con este modelo y dijeron, bueno, pero es complicado, ¿cómo lo llevarían a la práctica? Y nosotros acercamos, además de la ley, ideas de cómo podría funcionar en la práctica esta ley. Y bueno, lo vemos como un aplicativo online de planes de siembra que permite que un ingeniero agrónomo o un profesional de las ciencias agrarias, para ser más abierto en la definición, genere todo el plan de siembra a 3 años, genere un plan detallado de la fertilización donde vaya poniendo los productos que se utilizaron, las dosis, y eso permita hacer un balance de nutrientes del campo. Obviamente tiene que ser alguien capacitado y además permita que el análisis de suelo, esto ya no lo carga el profesional, sino el laboratorio, que el análisis de suelo que se envió al laboratorio ya sea llenado por el laboratorio en el propio sistema
y tomado por el INTA o por el Ministerio de Agroindustria para tener una base de suelos. Entonces, todos los años estaremos teniendo un análisis de suelo georreferenciado para seguir, para que el Estado monitoree el estado de los suelos y cómo evolucionan según las prácticas agrícolas. Eran ideas que, bueno, todavía se las presentamos a Agroindustria y las estamos discutiendo con ellos. El costo fiscal es como hoy la gran incógnita de este sistema. Cuando las retenciones eran muy altas, o sea, cuando se aprobó la ley, el costo fiscal era pura ganancia para todos, porque eran tan altos los impuestos que cobraba el Estado con la exportación, que lo que dejaba de percibir en impuesto a las ganancias, nosotros estimábamos que era triplicado en impuestos a las retenciones. Hoy, con las retenciones actuales, a nosotros nos sigue dando bien el número. Pero bueno, está en discusión qué modelo de agricultura se quiere y cómo sería el costo fiscal de una medida así. Entonces, bueno, después de haber sido aprobado por unanimidad en Comisión de Agricultura y aprobado en diputados, la ley finalmente no se trató en senadores y puede perder estado parlamentario. Esa es la realidad al día de hoy. Y desde esa realidad lo que me gustaría es recalcar. Sabemos que la ley puede salir o no, que hay senadores que quieren impulsarlo o no, pero más allá de esta ley y este texto, en el que, repito, trabajamos mucho, obviamente le tenemos cierto afecto societatis, hay puntos primordiales que debemos rescatar, será en esta ley o será en la próxima ley. Para nosotros es interesante que se empiece a discutir desde lo legal cómo se conserva y mejora el recurso suelo. Vamos a un caso, Uruguay fue por la brava, pone una ley en que cada productor tiene que presentar un plan de producción, se lo aprueban plan por plan y después el Estado tiene que ir como policía a obligarlo a cumplir el plan. Bueno, es una legislación muy dura, de muchísimo esfuerzo, de involucrar muchísimos actores. Para nosotros sí es interesante discutir una legislación, pero el camino son los incentivos económicos. Es un camino mucho más blando, más lógico y hasta más flexible si los incentivos económicos son bien calculados. Estos incentivos tienen que actuar favoreciendo la producción de gramíneas, fundamental, y favoreciendo el uso de tecnologías limitantes. Entraba bien el fertilizante, no solo porque balanceaba los suelos, sino además porque está visto que es una de las tecnologías más limitantes. Podemos usar el doble de fertilizante para aumentar los rendimientos, no podemos usar el doble de dosis de herbicidas, no tiene el mismo sentido agronómico. Después, es muy importante que haya indicadores de gestión ambiental y en estos indicadores que estén los profesionales. Los profesionales que nosotros lográbamos introducir en este tipo de ley son fundamentales para llevar a cabo el trabajo. No podemos cuidar el suelo sin que haya profesionales arriba de esos suelos. Es imposible. Lo que necesitamos es mejor manejo y más conocimiento por hectárea. Y después generar, como decíamos, estos indicadores, que pueden ser los indicadores que hablamos hoy de agricultura certificada, por ejemplo, pero generar indicadores es fundamental. Y después aprovechar todo lo que la tecnología nos ofrece, documentación online, verificaciones satelitales. En una de las charlas que se hizo en el Ministerio de Medio Ambiente se hablaba de que en forma satelital se puede medir cobertura del lote, se pueden hacer índice verde, estimaciones muy, muy precisas que nos van a permitir que todo esto se desenvuelva mucho más fácilmente de lo que hoy parece. Entonces, este fue un ejercicio, está no en nuestras manos, sino en las manos de los senadores, si puede ir adelante o no. Pero lo que tenemos seguro es que si el ejercicio no saliera, hay que hacer otro intento y es una herramienta que vale la pena. Trabajar en herramientas que desde lo legal nos permitan hacer más firme este cambio y que el que hace las cosas bien tenga premios de forma tal de que haya incentivos económicos claros para hacerlo bien. Realmente en los últimos 10 años todos sabemos que hemos vivido lo contrario y que esa es parte de nuestra problemática actual. Así que, bueno, era esto. Muchísimas gracias.